¿Te has preguntado alguna vez cómo se llevaría a cabo el mayor atraco a un banco en la historia, sin que apenas nadie lo note? Prepárate para sumergirte en el asombroso y desconocido mundo del mayor atraco bancario del mundo actual. Descubre cómo miles de millones se desvanecieron en el corazón de Bagdad y cómo esta historia revela las sombras más profundas de la corrupción. ¿Quiénes fueron los arquitectos de este monumental robo? ¿Dónde se encuentra ahora el botín? Quédate hasta el final para destapar los secretos que cambiarán tu percepción de la corrupción financiera. No olvides suscribirte, dar like y compartir. Imagina un escenario en el que miles de millones de dólares yacen en una cuenta bancaria, en uno de los países más disfuncionales del mundo. Tarde o temprano, alguien querría robar ese dinero, y efectivamente, alguien lo hizo. Este no es un típico robo con escopetas recortadas y pasamontañas. Este fue el atraco definitivo desde dentro, llevado a cabo por personas extremadamente poderosas. En agosto de 2022, Hussein Kanber Agha, un hombre aparentemente común, recibió una llamada que cambiaría su vida. El ministro de Finanzas de Irak le informó sobre rumores de que alrededor de 800.000 millones de dinares iraquíes, equivalentes a unos 600 millones de dólares, fueron robados de la autoridad tributaria. ¿Cómo ocurrió este colosal hurto financiero sin necesidad de armas o máscaras? Este fue el trabajo interno supremo. Hussein Kanber, que había huido de Irak en 1992, aceptó la tarea de investigar este crimen monumental. Formó un equipo discreto compuesto de contadores y abogados y comenzaron a desentrañar el misterio. La cantidad faltante, más de 3.7 billones de dinares iraquíes, provenía de un fondo que contenía reembolsos no reclamados de empresas que pagaron impuestos por adelantado al recibir un contrato. Empresas que, por diversas razones burocráticas, nunca recibieron sus reembolsos. La investigación reveló que 247 cheques, escritos en solo un año, se destinaron a solo 5 empresas, 3 de las cuales fueron registradas justo antes de que comenzaran las transferencias. Aquí es donde entra en juego Nur Suheir, un personaje aparentemente modesto, pero increíblemente influyente. Utilizando su habilidad para ganarse a la gente y en ocasiones sobornarla, Suheir canalizó el dinero hacia él y otros 2 empresarios. El proceso para emitir cheques de la autoridad tributaria requería las firmas de al menos 12 funcionarios, un procedimiento que normalmente llevaba semanas. Sin embargo, Suheir logró obtener los cheques mucho más rápido, manipulando hábilmente el sistema. El hurto de 2.5 mil millones de dólares en efectivo presentaba un desafío logístico importante, debido a la limitada denominación de los billetes iraquíes, con el billete de mayor valor siendo de 50.000 dinares, equivalentes a unos 35 dólares, el volumen de dinero era colosal. Los furgones de seguridad recogían el dinero de los bancos y lo distribuían a diferentes lugares seguros en Bagdad. Una parte significativa se trasladaba a través del aeropuerto hacia otras capitales regionales. El dinero se dispersaba por Irak y más allá, alimentando una economía basada en efectivo. Mientras Kanber reconstruía la historia, surgían preguntas intrigantes. ¿Cómo es posible que nadie informara sobre caravanas de autos llenos de dinero en las calles de Bagdad, donde hay un control de seguridad en cada esquina? ¿Cómo aceptaron sin cuestionar el flujo de efectivo? Las respuestas a estas preguntas llevaron a reflexiones más profundas sobre la corrupción arraigada en la élite iraquí. La trama política detrás del atraco se complicaba aún más. En un Irak dividido entre facciones alineadas con Occidente y otras con Irán, el gobierno en el poder estaba perdiendo terreno ante la coalición pro-iraní. La investigación, que inicialmente buscaba desacreditar a los opositores, se convirtió en una herramienta para desmantelar al gobierno existente. La caída del primer ministro Kadhimi y su reemplazo por Mohamed Sudani, vinculado a Irán, llevó a un giro inesperado. En una conferencia de prensa, Sudani mostró lo que afirmó ser parte del dinero robado, pero esto representaba solo una fracción de la suma desaparecida. La detención y posterior liberación de Suheir levantaron sospechas sobre influencias políticas en el más alto nivel. La investigación tomó un giro sorprendente cuando las autoridades comenzaron a emitir órdenes de arresto contra quienes expusieron el robo. La élite política iraquí se estaba atacando mutuamente, revelando la corrupción generalizada. El caos político y la lucha por el poder eclipsaron la búsqueda de justicia para recuperar los fondos robados. ¿Quieres saber cómo culmina esta historia de corrupción? Suscríbete, dale like y activa la campana.
A medida que el polvo comenzaba a asentarse en Bagdad, la verdadera magnitud de las consecuencias del mayor atraco a un banco de la historia se volvía más evidente. Aunque persistía la incógnita sobre la recuperación total del dinero robado, un cambio palpable estaba ocurriendo en el tejido mismo de la sociedad iraquí. Con 2.500 millones de dólares que abandonaron las arcas del gobierno, surgen nuevas preguntas. ¿Dónde se encuentra actualmente ese dinero? A diferencia del pasado, ahora parte de esta enorme suma parece quedarse en Irak. El panorama urbano de Bagdad está experimentando una transformación, con proyectos de infraestructura y desarrollo en marcha. Sin embargo, la cuestión crucial es si esta riqueza recién adquirida se distribuye de manera equitativa en la sociedad, o si se integra en redes más amplias de lavado de dinero. El sistema político iraquí, una vez dividido entre facciones apoyadas por Occidente y otras por Irán, se ve afectado por la revelación de la corrupción generalizada. A medida que el gobierno en funciones se tambalea, las tensiones entre las fuerzas pro-occidentales y pro-iraníes alcanzan un punto álgido. Lo que inicialmente se consideró un intento de desacreditar a la facción opuesta, ahora se convierte en un juego peligroso, donde las acusaciones vuelan en todas direcciones. El primer ministro Kadhimi y sus aliados, acusados de exponer el atraco, huyen a Londres ante la amenaza inminente. En este caos, las figuras políticas se comunican con la prensa, ansiosas por defenderse y al mismo tiempo exponer a otros. Cada facción busca manejar la narrativa a su favor, demostrando la complejidad de la trama política detrás del atraco del siglo. Mientras las voces de la élite política iraquí se mezclan en una cacofonía de acusaciones mutuas, el periodista Nicholas Pelham de The Economist desentraña la red de corrupción. En sus interacciones con políticos de diferentes espectros ideológicos, Pelham descubre una sorprendente verdad. Detrás de la fachada de la división política, la élite iraquí comparte un interés común en el enriquecimiento personal. Las entrevistas con figuras clave revelan que, más allá de las alineaciones políticas, todos forman parte de una élite que envía a sus hijos a las mismas escuelas exclusivas y participa en los mismos círculos sociales. La corrupción, en lugar de ser un fenómeno limitado a un campo político, parece ser el pegamento que une a estas facciones en la búsqueda de beneficios personales. A medida que la investigación avanza, el hechizo de la corrupción se rompe y la analogía con asesinato en el Orient Express se vuelve aún más vívida. En este caso, todos los que estaban en ese tren de corrupción parecen ser cómplices en el saqueo del país. La revelación de esta verdad descarnada resuena como un golpe en la conciencia colectiva de Irak. Meses después del atraco, la incertidumbre persiste. ¿Se recuperará todo el dinero? ¿Habrá consecuencias significativas para los responsables? En un giro irónico, la investigación parece haberse vuelto contra aquellos que expusieron el atraco. Órdenes de arresto se emiten para quienes destaparon la corrupción, sugiriendo que la conclusión se extiende hasta las altas esferas del régimen anterior. El escenario político iraquí, ya frágil, se ve amenazado por esta tormenta de acusaciones y contraacusaciones. Mientras la élite se desgasta en una lucha interna, el ciudadano común observa con escepticismo y desconfianza. El atraco del siglo no solo dejó un agujero financiero, sino que también expuso las fracturas en la columna vertebral de la nación. Irak, en su búsqueda de estabilidad, se encuentra entre la esperanza y la desilusión. El destino del dinero robado es un misterio, pero la realidad de una élite dispuesta a saquear su propio país ha quedado al descubierto. La historia aún está en desarrollo, pero queda claro que el mayor atraco a un banco de la historia no solo fue un robo financiero, fue un asalto a la confianza y la integridad de una nación. Gracias por explorar con nosotros los entresijos del atraco del siglo. Si te ha gustado nuestro video, déjanos por aquí abajo tu opinión. Además, suscríbete y activa la campana. Nos vemos en el próximo video.